tema oportunista, como va a entender la gestora social. Muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel, para usted y para toda la audiencia. El trabajo que yo llevo haciendo por la población en condición de discapacidad y sus cuidadores familiares viene desde el año 2019, cuando trabajaba en el Congreso de la República y acompañé en la elaboración del proyecto de ley de cuidadores. En el año 2020, una vez posicionada como concejal, el primer proyecto de acuerdo que radiqué ante la corporación fue precisamente el proyecto de acuerdo que prioriza a los cuidadores familiares en los programas sociales del municipio. Lamentablemente este proyecto en el 2020 fue negado por la corporación Consejo de Yopal. Insistí en el año 2021 socializando este documento con la administración municipal a través de unas mesas de trabajo. Les dejé copia en físico de este documento. Lamentablemente tampoco hubo voluntad política de querer apoyar esta iniciativa que va para la población más vulnerable del municipio. Y para este año 2022 nuevamente presenté este acuerdo municipal en el Consejo de Yopal, un proyecto que pasó su trámite y que se convierte en el primer instrumento jurídico sancionado en el año 2022 que prioriza a esta población en todos los programas sociales de Yopal. Lo que quiere decir que este tema no es un tema que vengo trabajando desde el año 2022, sino que llevo más de 3 años luchando por esta población que hoy me reconoce a mí como concejal del municipio como una de sus voceras para defender los derechos de esta comunidad. Pero la administración muestra también que ha hecho varias gestiones, que ha materializado varios temas en apoyo a la población con discapacidad. ¿Usted reconoce esos esfuerzos de la alcaldía? Por supuesto, lo que pasa es que la discapacidad es un tema que es obligatorio por ley trabajarlo, pero acá yo veo que la doctora Silvia Vega tiene una gran confusión entre la población en condición de discapacidad y sus cuidadores. Son cosas que se necesitan para que exista la una de la otra, pero son cosas totalmente diferentes. Ella desconoce, y también su equipo jurídico, que en el país no hay ninguna sola ley, a pesar de que trabajamos desde el 2019 en un proyecto de ley que pasó su trámite en el Congreso y donde estuvimos en Bogotá en el Congreso como concejal haciendo los aportes en las sesiones y en las comisiones. Este proyecto de ley no fue sancionado por el presidente Iván Duque, lo que quiere decir que hoy el país no cuenta con ningún instrumento jurídico que priorice a los cuidadores familiares. Hay leyes de la nación que dan derechos a la población en condición de discapacidad, pero una cosa es el paciente y otra cosa es quien lo cuida. Ese es el error que yo en este momento veo por parte de la alcaldía, que no han logrado distinguir cuáles son los derechos del paciente y cuáles son los derechos del cuidador. En ese sentido, el acuerdo que yo radiqué y que hoy es un acuerdo municipal del municipio, reconoce la labor del cuidado y le otorga derechos a esta población. Normalmente, Miguel Ángel, los derechos van dirigidos única y exclusivamente al paciente, pero yo le pongo un ejemplo. Si el paciente es una persona con cuadraplegia, que no puede moverse, que no puede caminar, y el derecho que le da la ley a ese paciente es que pueda estudiar o que pueda trabajar, dígame de qué forma una persona en cuadraplegia, totalmente postrado en cama, cómo va a poder estudiar o cómo va a poder trabajar. Es decir, que el derecho lo tendría el paciente, más no su cuidador. En ese sentido, si el paciente no puede hacer uso de su derecho, pues sencillamente esta familia, a pesar de que en su núcleo familiar haya una persona con discapacidad, no puede hacer efectivo su derecho. Por eso, el proyecto de acuerdo, que hoy ya está sancionado por el alcalde, le reconoce el derecho al cuidador, que en caso de que el paciente no pueda hacer reclamación de su derecho, el cuidador familiar sí. En este sentido, esa es la importancia jurídica en reconocimiento de derechos que tiene el acuerdo municipal que vengo presentando en el Consejo desde el 2020 y que afortunadamente en este año el Consejo le dijo sí y el alcalde con su firma lo sanciona, convirtiéndose, como le digo, en el primer acuerdo sancionado en el Consejo en el año 2022. Pero prácticamente lo que da a entender la administración es que eso ya es una legislación nacional y que pues el acuerdo de su autoría pues prácticamente es un saludo a la bandera. Fue lo que entendimos, concejal Jessica. Por eso le digo, Miguel Ángel, que lo hacen desde el desconocimiento, porque realmente están confundiendo los derechos de las personas con discapacidad sobre los derechos de las personas cuidadoras familiares. Este acuerdo municipal se trabajó con la Universidad Nacional, yo vengo trabajándolo con la universidad desde el 2020,
La Universidad Nacional de manera virtual nos acompañó en el debate este año en el recinto del Consejo, donde le solicitaban a los concejales y a la administración municipal apoyar y sancionar este proyecto, porque definitivamente en Colombia no hay leyes, como la doctora Silvia Vega lo menciona, que reconozcan y prioricen la labor de los cuidadores en todos los programas sociales del municipio. Motivo por el cual fui seleccionada a nivel nacional y me dieron un reconocimiento por parte de la Federación Nacional de Discapacidad por haber generado un instrumento que hoy le sirve al país de modelo y que se está intentando implementar en otras partes del país, toda vez que este acuerdo municipal pues lo están tratando de tramitar otros concejales a nivel nacional, producto de que la ley de cuidadores pues no fue sancionada por el presidente Duque, lo que quiere decir que hoy Colombia no tiene ninguna ley ni tampoco decreto a nivel nacional que priorice a cuidadores familiares de personas en condición de discapacidad en todos los programas sociales del país. Ayer precisamente otro de los temas era la preocupación de estas familias por la vivienda de interés social, por acceder a programas de vivienda, y que pues esto encuadra también en la promesa de esta administración de construir 5.000 viviendas. ¿Qué lectura tiene usted de este tema, de cómo ha transcurrido la política pública de vivienda? Dice la administración que es una política pública a 20 años y que ya está construida una política que va a permitir consolidar construcción de vivienda por las próximas 2 décadas. Bueno, Miguel Ángel, referente a la protesta pacífica que hizo la comunidad el día de ayer, yo fui invitada, más no fui quien organicé ni convoqué esta manifestación como lo está haciendo ver la administración municipal. La comunidad invitó a los 17 concejales, de los cuales solamente asistimos 2 a esta manifestación. La comunidad tiene todo el derecho y además la razón de reclamar a 3 años de gobierno que se materialicen las casas que prometió el alcalde Luis Eduardo en campaña. Precisamente me compartía en una entrevista, Miguel Ángel, que tuvo el alcalde cuando era candidato en Prensa Libre. Usted está hablando con él en el año 2019 en una entrevista y usted precisamente le pregunta, ¿va a ser posible, candidato Luis Eduardo, que usted construya las 5.000 viviendas? A lo que el candidato en ese entonces le responde a usted que sí, que el municipio no cuenta con los recursos, pero que él es un gran gestionador a nivel nacional y que cuando hay voluntad política se pueden hacer, que él ya lo había hecho cuando había sido secretario de planeación en el gobierno de Marco Tulio, que ahora como alcalde él iba a entregar 5.000 viviendas. Usted le responde tal vez con un poco de desconfianza frente a la respuesta que él le da, pero realmente él lo dice tan seguro que la comunidad le creyó, llenó formularios y hoy están esperando sus 5.000 casas. En ese sentido, la ciudadanía se manifestó pacíficamente para pedir que a la población vulnerable, madres, cabezas de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, víctimas del conflicto armado, puedan recibir su vivienda. Ellos han tenido reuniones con el INDEP y el INDEP les ha manifestado que hasta el momento no hay ningún proyecto de vivienda de interés social o vivienda BIS, sino que hay la proyección a futuro, probablemente el otro año, ahí sí, en época electoral, que se entreguen los lotes con servicios. Entonces la comunidad se siente defraudada, se siente engañada, porque la promesa fueron casas, edificaciones, conjuntos residenciales y no lotes con servicios. Sí, y pues a todas estas, muy tímido el gerente del INDEP, que es la entidad de la alcaldía municipal, que pues debería estar colocando la cara frente a estas reclamaciones de la comunidad. No le conocemos la voz al nuevo director de este recién creado instituto. Concejal Jessica Bella, muy amable por estos minutos en prensalibrecasanare.com. A usted, Miguel Ángel, muchas gracias por permitir dar la versión de mis hechos. Lamentablemente la administración se ha dedicado 3 años a hacer innumerables ruedas de prensa para lastimar, criticar y además humillar el trabajo que hacemos desde el Consejo de Paz, desconociendo que es nuestra función legal y constitucional. Le agradezco.